Los invito para que en este momento cerremos nuestros ojos y entreguemos este tiempo a Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu infinita misericordia, te damos gracias por tu amor y por tu bondad. Te pedimos, Señor, que este tiempo sea de bendición para cada uno de las personas que se conectan, para que tu presencia inunde cada uno de los hogares, para que seas tú hablando a través de mí. Señor, úsame como instrumento. Te pido que la palabra que hoy he preparado para compartir con los jóvenes sea una palabra viva y eficaz. Quita todo impedimento, quita toda piedra de tropiezo, quita todo estorbo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Bueno, chicos, realmente estaba pensando mucho tiempo como en el tema, en hacer un tema especial para hoy. Y en medio de la meditación que llevaba en casa y ese tiempo a solas durante la relación que llevo con Dios, vino a mi mente trabajar acerca del tema de la armadura de Dios. Entonces, para iniciar, quiero que nos formulemos esa pregunta acerca de ¿cuál es nuestra armadura? ¿Cuál es tu armadura? Quiero que vayamos a la palabra en la versión de Nueva Traducción Viviente, en Efesios 6, del versículo 10 al 17. La palabra de Dios nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Respecto a esta porción de la palabra, me llama mucho la atención ver cómo Satanás es astuto y nos conoce. Conoce cada una de nuestras debilidades, las tentaciones que de alguna manera nos pueden hacer caer y alejarnos del Señor. Entonces Él juega con todo este tipo de situaciones para hacer piedra de tropiezo en nuestro camino y alejarnos y apartarnos de nuestra relación, de nuestra comunión, de nuestra oración diaria. Entonces lo que yo veo acá es que el Señor es tan maravilloso y tan misericordioso que no nos envía a enfrentar esa batalla desprotegidos, indefensos. Él nos está diciendo a través de Pablo, en esta carta que le envía a la iglesia de Éfeso, que no estamos solos, que no tenemos que luchar en nuestras fuerzas, sino que hay unas armas que Él nos da. Entonces yo me ponía a pensar y lo llevaba al contexto de los soldados romanos, porque en toda la descripción de esta porción de la palabra se refiere mucho a la armadura. Entonces yo decía como, bueno, la armadura, o sea, pero que yo sé que Dios acá nos habla de una manera metafórica y Él lo que hace es una comparación para que nosotros quizás comprendamos de una mejor manera cómo debemos enfrentarnos a cada situación. Me llamaba mucho la atención en la parte donde dice que nuestra lucha, nuestra batalla no es contra sangre y carne. Hay otras versiones que dicen que no es contra seres humanos y es real. Nosotros no estamos llevando o lidiando una batalla contra nuestros hermanos, contra nuestros padres, contra nuestra pareja, contra nuestro jefe. Todas estas personas no son con ellas contra las que nosotros tenemos que lidiar. No son ellos verdaderamente los que están siendo piedra de tropiezo,
Si bien nosotros sabemos que podemos ser utilizados de buena manera por el Señor, también a veces podemos ser utilizados de mala manera por el diablo. Y así es como Él se mueve, así es como Él utiliza a las personas más cercanas a nosotros, a nuestro núcleo familiar, a nuestro entorno, y se empieza a mover y a jugar con todo lo que para nosotros es importante y con todo lo que para nosotros de alguna manera es fundamental. Entonces, digamos que en cuanto a los soldados romanos, la armadura era fundamental para enfrentarse a una batalla. Yo no me imagino un soldado saliendo a enfrentarse, no sé, dejando el casco y yendo con la armadura incompleta. Ese tipo de cosas no sucede. Entonces, de la misma forma, nosotros debemos, de alguna manera, permear nuestra vida y nuestro ser con todas estas piezas que el Señor nos describe en su palabra para que podamos enfrentarnos confiados al futuro, para que en medio de situaciones, por ejemplo, como esta, no perdamos la fe, no sintamos que estamos solos, no olvidemos las promesas que el Señor tiene para nosotros y que ya nos ha dado a nuestra vida. La primera pieza es el cinturón de la verdad. El cinturón que llevaban los soldados en ese tiempo era un cinturón grueso que su función era como sostener la túnica, mantenerla en su lugar y adicional a eso darle soporte al cuerpo. Entonces acá la comparación nos hace que es el cinturón de la verdad. La verdad debe ser principio fundamental en nuestra vida. Yo sé que muchas veces nosotros nos escudamos en pensar que existen las mentiras piadosas, en pensar que existen las mentiritas, pero pues esto no es una realidad. La mentira es mentira, o sea, no existe ni pequeña, ni grande, ni corta. Nosotros muchas veces debemos evaluar cuántas veces al día utilizamos esas mentiritas para librarnos de alguna situación. Por ejemplo, vienen a buscarnos a la casa o no sé, vamos a encontrarnos con una persona y vamos tarde. Entonces nos llaman, ¿dónde estás? ¿Dónde vienes? Y nosotros, no, ya estoy saliendo, voy acá en la puerta. Y vamos a mirar la realidad y no es así. Quizás hasta ahora nos estamos arreglando, quizás estamos buscando las llaves, estamos arreglando lo demás, pero no estamos haciendo lo que dijimos que estábamos haciendo. Ahí estamos incurriendo en la mentira. Quiero que vayamos a Proverbios 19, que dice: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Nosotros debemos revestirnos de la verdad, siempre. Siempre esa debe ser una prioridad para nosotros y como cristianos y como creyentes. No puede existir la mentira porque la mentira es una raíz de condena que estuvo en nuestro pasado, es decir, si nosotros lo hacíamos. Si ahorita en este momento somos nuevas criaturas, no tenemos por qué seguir trayendo ese lastro de nuestro pasado y convertir o quizás abrir una puerta para que el enemigo entre por ahí y, mejor dicho, se establezca y nos genere mayores conflictos, cosas muchísimo más grandes. Quizás empezamos por una mentira pequeña y ya después le aumentamos cualquier cantidad de cosas y eso lo que nos va a traer son consecuencias aún más graves. La segunda pieza es la coraza de la justicia. La coraza iba ceñida al cinturón de la armadura y lo que hacía era proteger los órganos vitales de los soldados, ¿sí? Acá nos habla acerca de la coraza de la justicia, pero entonces yo analizaba mucho esta parte y yo decía, a veces nosotros como que confundimos el tema de ser justos con llegar a ser juzgadores. Entonces debemos tener claro que ser justos no tiene nada que ver con en algún momento señalar o levantar juicios hacia una persona cuando eso no nos conviene. Eso en cuanto a lo que nosotros hagamos hacia otra persona, pero también sucede muchas veces que nos sentimos acusados nosotros, nos sentimos juzgados,
nos sentimos de alguna manera quebrantados, nos sentimos que nos están señalando, y ese tipo de cosas son cosas que pone el enemigo para estorbar, para empezar a generar en nuestros pensamientos de dolor, de sentirnos indignos, de sentir que no merecemos muchas veces el amor de Dios, su sacrificio en la cruz. Entonces todas estas cosas son pensamientos que pone el enemigo, y si bien es cierto, si nosotros diariamente libramos batallas, ¿cómo nos vamos a enfrentar a una batalla teniendo esos pensamientos? Vamos a estar débiles y muy seguramente vamos a estar frágiles para que el enemigo llegue, nos ataque y ahí quedamos. Había pensado que, digamos que para poder enfrentar este tipo de cosas, nosotros debemos tener claras nuestra identidad en Cristo. Nosotros debemos saber que gracias a Él somos justificados y somos redimidos. También debemos dejar de creer en las acusaciones de las personas, de nuestro entorno. Y lo otro que también considero importante es creer que una tentación nos puede vencer. Recordemos que el Señor ya venció al diablo en la cruz y salió victorioso. Entonces no tenemos por qué nosotros sentir de alguna manera que va a suceder algo contrario con nosotros, sus hijos. Tenemos el respaldo de Él y Él siempre nos acompaña, entonces no tenemos por qué sentir que no vamos a salir victoriosos ante una tentación. No hay tentación que sea grande. Debemos hacer que nuestro espíritu crezca para sentir esa tentación aún más pequeña y salir victoriosos como lo hizo Jesús en la cruz. La tercera pieza de la armadura es el calzado para proclamar el Evangelio. Los pies de un soldado siempre deben estar protegidos, precisamente para que pueda avanzar, continuar con su camino y que no se estanque. Digamos, si de alguna manera el enemigo pone piedra de tropiezo en su camino, pone trampas, se sienta seguro para enfrentarse. Entonces, en este aspecto, muchas veces podemos sentir pensamientos de inferioridad, de menosprecio, y yo sé que la lista puede ser muchísimo más larga de todas las cosas que nos inundan y nos invaden diariamente. Pero de eso se trata. Todos este tipo de pensamientos lo único que hacen es que nosotros creamos que no podemos continuar, y es ahí donde de alguna manera nos estancamos, como que quedamos ahí un poco flojos. Iniciamos nuestra relación con Dios, empezamos quizás a indagar más, a buscar más, a escudriñar su palabra, y llega un punto donde nos estancamos, nos quedamos ahí, no hacemos más, nos sentimos como fríos, y es eso, es no permitir que nuestro espíritu se enfríe, sino que todo lo contrario, exista un avivamiento. Entonces no podemos permitir que todo este tipo de cosas lleguen a nuestra vida, la permeen y se queden allí, porque vamos a quedar estancados. Hay una palabra que quedó muy grabada en mi mente en los estudios que llevamos con las niñas y que dijo Lau Alarcón, y era acerca de los cristianos carnales. Entonces me quedó muy marcada, porque es verdad, a veces nosotros estamos llevando una relación con Dios y creemos que estamos bien, pero aún tenemos cosas de nuestro pasado presentes, aún estamos viviendo con ciertas tendencias mundanas, ciertas cosas que nos marcaban en nuestra vida anterior. Y esto no puede ser, porque, recordemos que para el Señor no es nada agradable los tibios. Debemos tener criterio y carácter en nuestras decisiones. Y si nosotros un día decidimos seguir a Cristo y creerle a Él, entonces no tenemos por qué retroceder. Nuestra decisión debe ser firme y certera. Continúo con la cuarta pieza, que es el escudo de la fe. El escudo era una pieza grande que servía para proteger al soldado, y en ese tiempo estaba recubierto de cuero porque a veces el enemigo lanzaba flechas
de fuego. Entonces precisamente el cuero servía como una especie de aislante térmico, entonces protegía aún más el soldado. Esto me lleva a recordar la porción de la palabra donde dice que sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, literalmente, Él está enviándonos constantes flechas de fuego para atacarnos y ver de qué manera puede entrar a nosotros y destruirnos. Entonces, por esto es tan importante el escudo. Y la semejanza que hace acá la palabra de Dios es la fe con el escudo. Entonces, ¿cuánto es la fe importante en la vida de un cristiano? Me pregunto yo. Es fundamental. Es fundamental porque, como dice Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es fundamental en la vida de un cristiano. Es no solo creer en lo que aún no hemos visto, porque sabemos que sucederá, sino también es apegarnos a las promesas que Dios nos tiene a todos y cada uno de nosotros. Yo sé que Él ha hablado de manera personal según nuestras necesidades, según nuestros sueños y nuestros anhelos, y según eso Él nos ha dispuesto promesas para nuestra vida. Entonces, pegarnos de esas promesas es tener fe. Creer en que el Señor ya venció en la cruz es tener fe. Confiar en su palabra y en que si yo la obedezco me va a ir bien es tener fe. Para esta pieza, ¿yo cómo puedo aumentar mi fe? Leyendo la Biblia, leyendo la palabra de Dios, memorizándola, llenando nuestra mente con la verdad de Cristo, permeando todo el tiempo nuestros pensamientos de solo cosas positivas que genera el amor de Él. Porque si nos vamos a estar dejando contaminar de los pensamientos de este siglo, como lo decía el versículo, pues lógicamente que la situación actual no es muy favorecedora. Entonces vamos a caer como en ese ambiente y en ese ámbito que lógicamente el diablo disfruta que hagamos. La quinta pieza es el casco de la salvación. Entonces el casco finalmente pues protege nuestra cabeza, principalmente nuestros pensamientos. Nosotros recibimos ese regalo inmerecido que es la salvación y muchas veces no le damos el valor que requiere. No valoramos ese regalo que el Señor nos ha dejado a nosotros. Y yo siento que no lo valoramos muchas veces es porque no sabemos cuál fue el precio que se pagó por ese regalo. Y es que el precio es un precio que nosotros no podemos, mejor dicho, darle un valor en dinero, en efectivo, en joyas, en diamantes, en esmeraldas, qué sé yo. Es un precio que se pagó en la cruz con sangre y es el mayor precio que alguien puede pagar por un regalo. Y ese es un regalo que Cristo nos dejó a todos nosotros. Entonces es aprender a darle ese valor a ese regalo tan inmerecido. Si nosotros somos conscientes de lo que vale algo, lo cuidamos. Por ejemplo, si nosotros, no sé, va alguien en un carro y mejor dicho ese carro va a toda velocidad y no sé, como que no le importa contra qué pueda llegar a golpearse, las llantas, en fin. Uno puede llegar a deducir que ese carro no es de esa persona, porque uno cuida lo propio, ¿sí? O sea, no es como de que cuando yo trabajo por algo y lo obtengo, entonces sé lo que vale y lo cuido. Entonces como que, ven, no lo toques o ten cuidado, ¿sí? Pero cuando ya es ajeno y es de otra persona, pues no sentimos como esa propiedad de cuidar las cosas. Y entonces puede que eso sea lo que suceda con la salvación, que nosotros, como nosotros no pagamos por eso, pues no le damos el valor que requiere. Y debería ser todo lo contrario, es un valor que el precio es incalculable. Entonces tenemos que aprender
a valorar ese tipo de regalos que Dios nos ha dado y qué más importante que el de la salvación. Nosotros, ¿cómo podemos reconocer que somos salvos y no olvidarlo? Recordando que somos salvos por la fe en Jesús, viviendo en confianza y en obediencia, combatiendo con la palabra de Dios todas las dudas que lleguen a nuestra mente acerca de la salvación. Si nosotros no conocemos, no nos podemos quedar ahí, podemos ir a la palabra, escudriñarla y aprender aún más todo lo que ese concepto conlleva en nuestra vida. La sexta pieza, que es la última, es la espada del Espíritu. Si nosotros vemos esta armadura, la espada es la única arma que tenemos y que compone toda esta serie de piezas para defendernos. Es la única arma. Y la espada dice que es el Espíritu, pero entonces yo siento más que la podemos llevar a la palabra de Dios. La palabra de Dios, esto me lleva mucho a pensar en Jesús y en la manera como Él se enfrentó cuando el diablo lo tentó en Mateo 4, me parece que está. Y todas las veces que el diablo se le presentó a Jesús, Jesús respondía de manera efectiva con porciones de la palabra de Dios. O sea, esa fue la manera y esa fue su arma para enfrentarse contra él, no hubo otra. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Nosotros debemos estar preparados y constantemente debemos leer la palabra. La palabra de Dios tiene que ser nuestra mejor amiga. Todo el tiempo debemos estar estudiándola, preparándonos, porque de esa manera vamos a poder enfrentarnos, vamos a poder batallar día a día las situaciones y las cosas que el enemigo nos ponga. En cuanto a esta pieza, la mejor manera de usarla es estudiando la palabra de Dios y memorizándola. O sea, no nos quedemos solo con las lecturas que quizás hagamos, pongámonos metas, tracémonos como esos objetivos para crecer espiritualmente en el Señor, y si estamos haciendo devocionales, si tenemos un grupo de estudio de la palabra, qué mejor que podamos memorizarla, que quede grabada pues no solo en nuestra mente, sino que también en nuestro corazón, y de esa manera tener la certeza para poder enfrentarnos confiados ante cualquier situación, ante cualquier obstáculo, cualquier problema. Entonces, chicos, pues nada, realmente era una palabra, siento, muy contundente. Quería hacer esa similitud con la armadura que tiene un soldado romano, porque pues si bien nos presentan esta analogía, es importante que nosotros comprendamos ese contexto en nuestra vida diaria, porque bueno, yo leía y yo decía como el cinturón de la verdad, o sea, ¿cómo me va a poner el cinturón de la verdad? Entonces, de esta manera es que lo debemos hacer. Lógicamente no tomar las cosas literalmente, pero sí llevarlas de una manera efectiva a nuestra vida. Podemos no solo llevarla a nuestra vida, sino también compartirla con nuestros familiares. Si hay personas que no conocen, un amigo que necesita de nosotros en algún momento y nosotros vemos la posibilidad de ayudarlo, hacerlo. Y qué mejor que hacerlo apoyados en la palabra de Dios, dando un buen consejo. Porque muchas veces llegan a nosotros personas buscando algún consejo, pasan por alguna situación difícil, y nosotros, aconsejando en nuestras fuerzas, no vamos a lograr darle una efectiva solución al problema de esa persona, porque nosotros no sabemos cuántas cosas más ha tenido que pasar. Pero lo que sí podemos hacer es bíblicamente apoyarnos para darle una palabra de aliento, para que no pierda sus fuerzas, sino que todo lo contrario, se sienta completamente fortalecido y pueda avanzar y seguir. Entonces, realmente quiero eso, que veamos cómo el Señor ha puesto a disposición todas estas enseñanzas para que nosotros aprendamos cómo debemos enfrentarnos día a día en las distintas situaciones, con los distintos problemas, frente a nuestras necesidades,
y sentir que no estamos solos, estamos no solo con estas armas que Dios nos ha dado, sino también contando con el respaldo de Él. Entonces los invito para que analicemos finalmente cómo está nuestra armadura, si está completa, si hay de pronto piezas que ajustar, para que lo hagamos y para que podamos enfrentarnos confiados en algún momento. Y pues nada, me gustaría que oráramos por este tiempo que tuvimos. Espero que esta palabra haya sido eficaz, haya sido certera, haya sido de avivamiento para sus corazones, para que ustedes sientan esa necesidad de buscar más, ese anhelo diario de escudriñar más la palabra de Dios para seguir aprendiendo de Él y seguir viviendo en obediencia. Padre, yo te doy gracias por todo lo que tú has hecho en nuestra vida, por la manera en que tú te has movido. Te doy gracias por cómo has hablado a nuestras necesidades, por cómo te has glorificado en nuestra vida, Señor. Permite que seamos testimonio en la vida de las personas que aún no te conocen, pero que sea un testimonio verdadero, un testimonio genuino, un testimonio que cale en lo más profundo de los corazones de las personas, para que de la misma forma ellos se puedan unir a ti y no se aparten de ti jamás. Ayúdanos a sobrellevar esta batalla que sabemos que es diaria, a poder levantarnos firmes frente a las tentaciones, a no sentir que estamos solos, a no sentirnos juzgados nunca, a sentir siempre tu presencia acompañándonos en cada momento. Bendice nuestras familias, bendice nuestros hogares, acompáñanos siempre y permite que siempre tu gloria se vea en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.